¿Alguna otra pregunta, algo que quieran, que tengan por ahí pendiente? ¿Nada? No, profe, gracias. Bueno, el miércoles ya les digo cómo vamos a llevar la evaluación, qué es lo que vamos a hacer, y ya vamos a ver ahí para que ustedes lo vean y me digan qué es lo que tienen. Bueno, vamos a ver ahorita algunas cosas relacionadas. Bueno, ustedes ya lo saben, ahorita nada más es un recordatorio, pero lo vamos a aplicar bastante. Entonces sí, pónganle un poquito de atención para que vean, me falta una tarea por ahí que no la subí. El miércoles la subo para que la tengan. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer algunas tareas. Vamos a hacer una práctica y el miércoles les explico qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y qué son los porcentajes para la evaluación de este primer parcial. Y también yo creo que voy a tener una fecha para que podamos ver. Lo que sí les digo, empiecen a leer, vayan a leer algo de nomenclatura. La nomenclatura va a ser importante porque yo ya no la voy a ver. Hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de nomenclatura, pero lo que yo voy a hacer la tradicional. Empiecen a leer porque ya a partir de las próximas clases vamos a ver algo de todo esto. Entonces léanlo con calma para que no tengan ningún inconveniente, y si hay algo, bueno, pues me preguntan ya cuando estemos aquí. Entonces ahorita me voy a referir ya a algo que ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, pero sí es importante que renueven estos conocimientos. Son muy sencillos, pero sí vamos a tener que usarlos posteriormente. Entonces es una serie de el átomo. Vamos a ver el átomo, cómo está, que lo conforma, sus principales teorías, y de ahí vamos a sacar algo más. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, ya se ve ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve el grupo. Sí, profesor. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a ver ahora algunas, prácticamente es un reacomodo de lo que ustedes ya vieron. Es muy sencillo, pero sí lo vamos a aplicar. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la configuración electrónica, y tenemos aquí algunos comentarios, ¿no? Bueno, se los voy haciendo en el momento que sea preciso. Bueno. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, por favor. Gracias. El átomo y las partículas que lo conforman. La materia es todo aquello que nos rodea, sea viva o inerte, sea visible o invisible. Todo aquello que nos rodea es la materia. Y la materia está formada por átomos. Pero, ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad de partículas más pequeña que puede existir y forma los elementos químicos como el aluminio, el carbono, el hierro, el cobre o el oro, y en fin, todos los elementos que están en la tabla periódica. ¿Cuáles son las partes del átomo? En la antigüedad, dos filósofos griegos llamados Leucipo y Demócrito pensaban que el átomo no podía dividirse. Debido a esto, esta partícula lleva este nombre. Tras profundos estudios, hoy sabemos que el átomo sí puede dividirse. Gracias a este gran descubrimiento, podemos contar con la maravillosa energía nuclear que tanto nos ha beneficiado. Mejor sigamos con las partes del átomo. Mencionamos anteriormente que el átomo es la unidad de partículas más pequeña que existe. Por lo tanto, está compuesta por partículas subatómicas.
Dos de ellas se encuentran en el núcleo. La primera es el protón y posee una carga positiva. La siguiente es el neutrón y no posee carga, por lo tanto es neutro. En la periferia del átomo, o sea, por fuera, encontramos al electrón, quien gira en torno al núcleo y posee carga negativa. En esta oportunidad hemos visto el átomo en su forma básica. En otro video estaremos profundizando en el diminuto gran mundo del átomo. Bueno, ahí ya se dieron cuenta qué es, pues, con qué está formado el átomo, qué es lo que hace, bueno, qué es lo que tiene, perdón, el núcleo, cómo está formado el núcleo y cómo está relacionado los electrones. Para nosotros va a ser muy importante el cómo estos electrones se unen, cómo se manejan, qué es lo que nos da. Ya ahí hizo una mención de la tabla periódica. Entonces, vamos a dar un repasito de todo esto para que ustedes entren ya en materia y podamos ver algunas otras situaciones que por ahí tenemos, ¿no? Claramente explicado, presenta. ¿Qué es un átomo y cómo lo sabemos? Los átomos son los componentes fundamentales de la química. Al igual que los productos horneados están hechos de una colección de diferentes tipos de ingredientes, la materia misma está hecha de una colección de diferentes tipos de átomos. Científicos han descubierto 118 diferentes tipos de átomos, los cuales se conocen como elementos. Los elementos están organizados en una tabla que se conoce como tabla periódica. Todas las cosas, desde la pantalla del monitor en la que se muestra este video hasta los ojos con los que lo estás viendo, están formadas por átomos, pero un solo átomo es tan pequeño que es imposible verlo a simple vista. Así que ahí lo tienen. Una voz que encontraron en un video en internet afirma que todo está hecho de átomos invisiblemente pequeños. Podrían aceptar ciegamente esto como un hecho y continuar felizmente con su día, ¿verdad? ¿No? ¿Ahora tienen curiosidad? ¿Quieren saber por sí mismos exactamente por qué los científicos creen que saben que los átomos realmente existen? Bueno, para responder estas preguntas, debemos viajar en el tiempo hacia la antigua Grecia. He aquí Demócrito, el hombre a quien historiadores identifican como el primero en proponer de manera clara la idea del átomo. En su época, se pensaba que si se cortaba algún pedazo de materia, como por ejemplo una manzana, sería posible seguir cortándola infinitamente, que no existía un límite para cuán pequeño llegaría a ser el producto. Por razones que no son completamente acordadas por historiadores, este concepto no sentó bien con Demócrito. Por el contrario, él insistía que en algún punto se encontrarían unas partículas tan pequeñas y tan indestructibles que no se podrían dividir más. A estas partículas las llamó átomos, que significa incortable o indivisible. Demócrito en realidad no tenía ninguna evidencia para apoyar su postura, y por esto muchos la rechazaron. Después de todo, lo que puede ser aceptado sin evidencia, también puede ser rechazado sin evidencia. Avancemos varios cientos de años y echemos un vistazo a las escrituras árabes. Probablemente sabías que la sal puede ser extraída del agua de mar simplemente dejando que ésta se evapore o hirviéndola hasta que quede seca. Las personas siempre han hecho esto, pero fue el alquimista Jabir ibn Hayyan y quienes seguían su trabajo que llevaron la ciencia de extracción a otro nivel. A través de experimentaciones metódicas, desarrollaron procesos complejos de filtración, ebullición, recolección de vapores y enfriamiento. Encontraron que materiales crudos podrían ser divididos en múltiples sustancias increíblemente puras, y por puras queremos decir que parecen ser consistentes en toda su composición, no como las mezclas complejas de materia que encontramos frecuentemente en la naturaleza. En los años 1700, un matrimonio de franceses, Marie-Anne Pauls y Antoine Lavoisier,
estudiaron y siguieron el trabajo de sus predecesores árabes. Ellos encontraron que ciertas sustancias puras pueden ser separadas aún más a través de reacciones químicas. El agua, por ejemplo, puede ser hervida hasta convertirse en vapor, que sigue siendo agua, pero también puede ser separada en dos gases puros, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, por más que el matrimonio intentara, no lograba reducir el oxígeno o el hidrógeno a gases más simples. Concluyeron que los gases deben ser elementos, sustancias fundamentales que no pueden ser creadas al juntar otros químicos y no pueden ser separadas más allá. Con este concepto en mente, científicos a través del mundo comenzaron a buscar y anotar tantos elementos como pudiesen, eventualmente encontrando los 118 nombrados en la tabla periódica moderna. Algunos, como el hidrógeno y oxígeno, son gases a temperatura ambiente. Otros son sólidos, como el carbono y el oro, y otros son líquidos a temperatura ambiente, mercurio y bromo. También se descubrió que bajo las condiciones adecuadas, presión y temperatura, ciertos elementos reaccionarían con otros al ser mezclados, formando así nuevas sustancias con nuevas propiedades. Estos se conocen como compuestos. Los elementos hierro y oxígeno pueden reaccionar para formar un sólido marrón que conocemos como óxido. Oxígeno y mercurio reaccionan para formar un polvo tóxico naranja. Oxígeno e hidrógeno reaccionan para formar un líquido transparente y refrescante, el cual probablemente conoces como agua. Aunque los pasos puedan ser complicados, todas estas reacciones se pueden revertir. Los elementos se pueden volver a separar. La cantidad que obtendríamos de cada elemento después de dicha separación siempre sería exactamente igual a la cantidad de elementos que reaccionó desde el principio para formar el compuesto. ¡Maravilloso! Los elementos son reales y parecen ser esencialmente indestructibles. Pero, ¿de qué están hechos? Si tuvieras que acercarte a un átomo, por ejemplo, a uno de un fragmento de oro puro, ¿podrías seguir acercándote más y más sin ver nada más que oro puro hasta el infinito? A principios de 1800, un maestro de escuela de Inglaterra, llamado John Dalton, quedó fascinado con la química. Junto con la realización de varios de sus propios experimentos, leyó sobre cada experimento que pudo, prestando especial atención a las cantidades de cada elemento utilizadas en cada reacción química. En estos números, se sorprendió al encontrar un patrón emergente. Cuando dos elementos pueden reaccionar para formar múltiples tipos de compuestos, siempre lo hacen en pequeñas proporciones de números enteros. En este ejemplo, vemos que para transformar un gramo de carbono en monóxido de carbono puro, necesitamos agregar 1.33 gramos de oxígeno. Para convertir un gramo de carbono en dióxido de carbono puro, necesitamos agregar exactamente el doble de oxígeno. Esta y muchas otras observaciones similares sugieren fuertemente que el oxígeno y otros elementos están formados por pequeñas unidades indivisibles, átomos. No sabía exactamente qué tan pequeño era un átomo, pero los números sugerían que los átomos de un mismo elemento tenían un tamaño casi idéntico entre sí, pero diferentes en tamaño a los átomos que se encuentran en otros elementos. En 1808 escribió un libro de 560 páginas que menciona brevemente su descubrimiento. Su libro tenía incluso algunos dibujos bastante bellos. Si bien los científicos no estaban completamente convencidos de que los átomos fueran reales, sí encontraron el concepto de átomos extremadamente útil. Les ayudó a hacer predicciones precisas y a realizar reacciones químicas más limpias. En 1905, Albert Einstein, en 1905 él era un poco más joven que eso. En 1905, Albert Einstein propuso un experimento y produjo una ecuación que podría usarse no solo para confirmar la existencia de átomos, sino para determinar exactamente qué tan grandes son. Unos años más tarde, el físico francés Jean Perrin usó el concepto de Einstein para hacer experimentos, confirmando más allá de toda duda razonable, al menos para otros físicos y matemáticos, que los átomos realmente existen. Ahora, si te encantan las matemáticas y posees una comprensión profunda de la física, ¡genial! Puedes apagar este video ahora mismo e ir a leer su libro. Pero para el resto de nosotros, una pequeña confirmación visual de que los átomos realmente existen sería bueno, ¿verdad? Desafortunadamente, los átomos individuales son demasiado pequeños para ser vistos con luz normal. La longitud de onda de la luz es demasiado grande. Esto significa que los microscopios normales no pueden ver átomos. En los años 70, un grupo de ingenieros dirigido por Gerd Penig y Heinrich Rohrer comenzó a trabajar en lo que llamaron el microscopio de efecto túnel, un microscopio que esperaban nos permitiría tomar imágenes de muchos tipos diferentes de átomos sin distorsiones. Utiliza un proceso llamado efecto túnel para escanear electrones y esencialmente sentir la superficie de la muestra.
de forma muy parecida a cómo puedes sentir tu alrededor en la oscuridad para obtener una imagen de tu entorno. Este es un escaneo real de átomos de silicio que forman la superficie de un cristal. Los colores aquí son artificiales, pero estos son datos reales que muestran el patrón real del arreglo de átomos de silicio en la muestra. El trabajo posterior del Dr. Wilson Ho mejoró la técnica y limpió la presentación de datos. Mientras que sentir los átomos nos da buena información, los investigadores aún querían más. Un grupo dirigido por el Dr. Ara Abkarian del Centro de Investigación Castle de la Fundación Nacional de Ciencias descubrió una forma de utilizar la luz real para ver los átomos. En el pasado, se pensaba que esto era imposible porque la longitud de onda de la luz es mucho más grande que un átomo, pero al disparar la luz en el extremo de una punta de un microscopio de efecto túnel modificado, pudieron reducir esencialmente la longitud de onda de la luz y hacer que se disperse de la muestra en una pantalla de detección. Al mover la muestra poco a poco, golpeándola con luz nuevamente cada vez, pudieron reconstruir esta imagen de un solo átomo de nitrógeno. Cada píxel representa un punto de datos individual de escaneo. Si suavizamos la imagen, afilamos los bordes y cambiamos el esquema de color elegido, es sorprendente descubrir cuán cercanos estaban los dibujos antiguos de John Dalton a la realidad. Nuestra especie finalmente lo ha logrado. Más de 2000 años después de que Demócrito propuso por primera vez la idea de un átomo, ahora hemos recibido confirmación visual directa. Los átomos existen. Entonces, en resumen, ¿qué es un átomo? Los átomos son los bloques de construcción fundamentales de la química. ¿Cómo sabemos que existen? A través de reacciones químicas podemos presenciar sus efectos. A través de ecuaciones matemáticas combinadas con observaciones indirectas, podemos calcular sus diversos tamaños. Y finalmente, con la ayuda de nuevas tecnologías como el microscopio de efecto túnel, ahora se pueden ver los átomos. Si bien la palabra átomo técnicamente significa que no se puede cortar, veremos en la próxima animación que los átomos en realidad se pueden dividir. Los átomos mismos están hechos de unidades más pequeñas. Así es como sabemos que existen los átomos, claramente explicado. Bueno, ahí ya vieron cómo se da, cómo se dio, cómo se llevó a cabo todos estos experimentos y tuvimos la oportunidad de ver, bueno, de saber qué era un átomo, cómo estaba formado, qué es lo que las combinaciones que se hacen, qué es lo que vamos a ver posteriormente. Pero para todo esto, pues sí tuvieron que pasar muchos años, mucho tiempo, para que se llegara a estas conclusiones. Entonces es importante que tomamos en cuenta algunas de estas situaciones en las cuales pudiesen determinar qué átomos son los que están en ciertos compuestos, qué es lo que tenemos pendiente y es lo que vamos a ver en la nomenclatura, ¿no? Entonces, ¿cómo se formaron los átomos? Bueno, aquí hay una pequeña historia de cómo se llevaron a cabo por diversos científicos, en los cuales pues sí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que vamos a ver posteriormente. Desde el inicio de la existencia humana, nuestra especie mira hacia las estrellas soñando con alcanzarlas, ver qué hay más allá de nuestra Tierra y poder vislumbrar una parte de nuestro colosal universo, de lo inimaginable. Pero no debemos volar tan cerca del Sol. Antes de ir allá, debemos conocer al lugar que nos vio nacer y todo lo que la hace ser. La química se define como la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. ¿Pero qué es materia? Átomos. ¿Y qué son los átomos? Esta va a ser una historia, pero como todas las historias debemos comenzar por una parte muy importante, por el principio. Demócrito de Abdera fue un filósofo que habitó en las tierras griegas del siglo V al siglo IV a.C. De él recibimos los primeros atisbos de una de las teorías más revolucionarias de toda la historia de la humanidad, los átomos. Imaginemos que queremos partir un pan eternamente por la mitad. Demócrito decía que esto no era posible, ya que llegaríamos a un punto en que nos encontraríamos con un átomo.
que significa literalmente indivisible. Según él, estos son eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles, invariantes en tamaño y determinantes de todo lo que existe en la naturaleza, de la materia, tanto de una piedra como de un hombre. Sin embargo, Aristóteles llegaría con una teoría que dominaría el pensamiento por más de 1000 años, la cual divide a todo en 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, aunque después de un tiempo se añadió el éter. Sin embargo, eso es otra historia que involucra cientos de años de guerras, muertes, traiciones, la Inquisición, sacerdotes y científicos locos por igual. John Dalton, inglés del año 1776, desempolvó la teoría de Demócrito, y de esta forma aportó una de las contribuciones que dieron banderazo de salida a la revolución de la ciencia, rompiendo también el pensamiento aristotélico, así también revolucionando la química. Él escribía: ¿por qué un determinado volumen de agua no admite el mismo volumen de cualquier tipo de gas? He reflexionado profundamente sobre esta cuestión y, aunque no me satisface completamente la respuesta, estoy casi convencido de que tal circunstancia depende del peso y de la cantidad de las últimas partículas constituyentes de los diferentes gases. Esto le sirvió para escribir su teoría atómica, la cual nos dice en 5 puntos que: 1. Los elementos están hechos de átomos, indestructibles e indivisibles. 2. Los átomos de un elemento son idénticos. 3. Los átomos de diferentes elementos son distintos, además se distinguen por su peso atómico. 4. Los átomos de un elemento se combinan con los de otro para formar compuestos. Un compuesto siempre tiene los mismos tipos de átomos en misma proporción. 5. Los átomos no se pueden dividir ni destruir por reacciones químicas, solo se reacomodan. Para Dalton, los átomos eran esferas sólidas, diminutas, sin electrones, protones o neutrones. Pasados alrededor de 100 años, llegó a escena el científico J.J. Thomson, quien mejoró el modelo atómico de Dalton. Por primera vez, rompió una de las más grandes reglas de los átomos: los dividió. Descubrió el electrón en el año 1897, mucho antes del descubrimiento del protón y del neutrón. Según él, el átomo es un pastel de pudín. En una esfera de carga positiva hay electrones de carga negativa. ¿Qué hizo para obtener este modelo? Usó un descubrimiento relativamente nuevo para su época: los rayos catódicos, que son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir, los tubos de cristal que se equipan por lo menos con 2 electrodos, un cátodo, electrodo negativo, y un ánodo, electrodo positivo. Tras avanzar aún más en el tiempo, en 1911, menos de 20 años después del descubrimiento de Thomson, un alumno suyo, Ernest Rutherford, publicó un descubrimiento sin precedente: un modelo nuclear del átomo. A través de un experimento conocido como la lámina de oro, bombardeó una lámina de este material con partículas alfa, átomos de helio 4 sin electrones, y observando cómo en vez de un haz continuo atravesando la lámina, según predecía el modelo de Thomson, el haz rebotaba en ciertos espacios, descubriendo que el átomo es en realidad un minisistema solar. No un átomo sólido, sino un átomo con espacio entre las distintas partes, dejando atrás la forma esférica de la partícula y dejando en claro que en él habitan electrones de carga negativa en las órbitas y protones de carga positiva en el centro, aún sin pista de los neutrones. 1913. 2 años después del descubrimiento de Thomson, que no tomaba en cuenta las posiciones de los electrones en cuanto a sus órbitas como importantes, el danés Niels Bohr hace una gran aportación consolidando el modelo más popular del átomo hasta ahora. Los electrones eran planetas orbitando alrededor del Sol y la Tierra, es decir, un electrón, no podía ocupar la órbita de Mercurio, otro electrón, o la mitad de la órbita de Júpiter, otro electrón. Saliendo del territorio de la lógica, atención total, pero las cosas no son tan sencillas como un sistema solar. La complejidad envuelve a nuestra realidad y no hace una excepción con los átomos. 1924. El pensamiento científico se ve invadido por una nueva rama de la física cuántica. En ella no hay medidas absolutas y las mediciones se ven opacadas por la incertidumbre del mundo ultramicroscópico. Einstein publica su teoría de la relatividad especial,
y se busca una unificación de los mundos macro y microscópico. Un austriaco en sus 30s realiza el que hasta ahora es el modelo actual del átomo, el átomo de Erwin Schrödinger. Pero antes de ir hacia allá, tenemos que saber qué es física cuántica. Heisenberg fue un físico alemán quien postuló el conocido principio de incertidumbre, el cual establece que no es posible conocer dos pares de magnitudes físicas observables y complementarias, y que sean conocidas con precisión arbitraria. Por ejemplo, la posición y el movimiento a la vez. Si queremos conocer la posición de una partícula subatómica, necesitamos bombardearla con partículas para poder observarla. Pero si alteramos su movimiento para ver su posición, no podemos conocer su movimiento, y viceversa. Si alteramos su posición para conocer el movimiento, no podremos conocer su posición. No podemos conocer las dos al mismo tiempo. Podemos ejemplificarlo con el gato de Schrödinger, el físico que nos atañe en esta sección del video. Si metemos un gato a una caja y colocamos una botella de veneno con un cronómetro que podría matarlo al cabo de 30 minutos, salimos por 1 hora y regresamos al lugar de la caja, el gato está vivo y muerto a la vez, ya que el sistema está en un perfecto equilibrio de probabilidad. Bien podría haber reventado la botella y haber matado al gato o no, y hasta que no hagamos colapsar el sistema, no sabremos con certeza qué es lo que ha sucedido. La física cuántica es la representación de la probabilidad matemática en la vida real. Ahora volvamos con Schrödinger y su modelo atómico. Y debemos tener muy en claro algo. El átomo no es un sistema solar, sino un globo que tiene en su centro, levitando, un núcleo positivo, y aún a la fecha de la publicación de este modelo no se tenía en cuenta la existencia de los neutrones, por lo que solo conocemos electrones negativos y protones positivos en este tiempo. Los electrones son ondas y partículas a la vez que habitan en regiones de probabilidad. Al elegir un orbital, tenemos cierta probabilidad de encontrar un electrón en esa área, mas no la certeza de tenerlo. Como el gato de Schrödinger, los globos, o más técnicamente, los lóbulos, son los niveles de energía de los que hablaba Bohr. Entonces, Schrödinger nos ofrece el modelo más preciso actualmente del átomo, un ramo de globos dentro de los cuales hay ciertas partículas que a la vez son ondas de energía, como la luz, las cuales orbitan en direcciones aleatorias alrededor de un núcleo. Tal vez un poco confuso. Volviendo al territorio de la lógica. Como sabemos, las partículas de igual carga se repelen y las de carga opuesta se atraen. Por este motivo los electrones orbitan al núcleo. En el año 1932, James Chadwick realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear. Descubrió la partícula en el núcleo del átomo que pasaría a llamarse neutrón. Partícula que no tiene carga eléctrica, pero que otorga un peso extra a los átomos. De esta forma tenemos el modelo actual del átomo usado en física y en química. El átomo es una partícula conformada por protones positivos y neutrones neutros en un núcleo, alrededor de los cuales orbitan electrones en regiones de probabilidad, pero con energía específica, los cuales pueden unirse para formar elementos o compuestos. Tal vez sabiendo con qué estamos lidiando, sea más fácil comprender qué es un enlace químico, una reacción, la fisión nuclear y un sinfín de acontecimientos que involucran a, quizás, la partícula más importante de nuestra existencia. Aunque también tenemos gluones, quarks, bosones, pero eso es otra historia. Miren, aquí la parte importante es cómo están representados muchas veces el átomo, ¿no? Entonces, ven ahí ciertas nubes, ciertos se repelen y las de carga opuesta se atraen. Por este motivo los electrones orbitan al núcleo. En el año 1932, James Chadwick realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear. Descubrió la partícula en el núcleo del átomo que pasaría a llamarse neutrón. Partícula que no tiene carga eléctrica, pero que otorga un peso extra a los átomos. De esta forma tenemos el modelo actual del átomo usado en física y en química. El átomo es una partícula conformada por protones positivos y neutrones neutros en un núcleo, alrededor de los cuales orbitan electrones en regiones de probabilidad, pero con energía específica. Miren, aquí es la parte interesante. Los electrones no podemos determinarlos en dónde están o qué velocidad tienen. Se puede saber que pueden estar en esta nube, ¿no?
pero no en dónde ni cuándo. Podemos hacer la probabilidad, bueno, se hace la probabilidad de que están en esta nube, pero también no nada más están en una nube, hay otras formas en las cuales el electrón se mueve. Una de estas, los cuales pueden unirse para formar miren, esta que se ve aquí, perdón, electrones en regiones de probabilidad, pero con energía específica, los cuales pueden... se ve la nube y posteriormente se ven nubes, una pequeña por acá y otra por acá. Entonces la manera en que se mueven los electrones, ya por ahí vamos a ver cómo se forman los electrones, cómo se mueven, unirse, ¿no? para formar elementos o compuestos. Estas nubes, ¿no? De 4, tal vez sabiendo con qué estamos lidiando, sea más fácil comprender. Entonces, esa es la parte también importante de cómo están constituidos los electrones, por qué se mueven de una manera, por qué se mueven de otra. Y esto es lo que usamos nosotros en algunas veces para ver si son metales, si no son metales, dependiendo de qué cantidad de electrones tengan. Ya por ahí vieron que hay unos átomos más chicos, más grandes. Entonces, esto es lo que vamos a llevar adelante para ver las ecuaciones que tenemos, las reacciones que se dan y ver la cantidad de elementos que se tiene. Entonces, esta es la parte que nos da la perspectiva de cómo se van a llevar adelante las reacciones. Entonces, esto es lo que yo quería que ustedes observaran, que vieran, porque a partir de aquí, pues vamos a tener que calcular la cantidad de tenemos que calcular la cantidad de electrones, protones y neutrones que están presentes en los átomos. Es una manera muy sencilla, pero por esa cantidad vamos a ver cómo se colocan en la tabla periódica. Y una vez que tengamos ya en la tabla periódica, vamos a ver qué características tienen los electrones y por qué se forman las familias, qué son las familias estos de electrones, cuáles son las situaciones muy específicas que tienen dependiendo de la cantidad de electrones, cómo se unen, ¿no? Y todos se unen a través de los electrones. Por eso era interesante que se vieran estos videos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que ustedes tengan por ahí al respecto? Chicos, chicas. No, profesor. No, profesor. Bueno, entonces sí, vayan viendo lo que es la nomenclatura. Ya yo creo que en la próxima clase vamos a ver lo que es la tabla periódica, cómo se unen los átomos y qué características tienen, pero también debemos recordar cómo se nombran. Entonces, esta es la otra parte también interesante que debido a su configuración, a sus familias, etcétera, se dan los nombres. Entonces, por eso les digo, vayan viendo lo que es la nomenclatura para que tengamos por ahí ya la certeza de lo que vamos a hacer. Bueno, pues esto es todo lo que tenía yo pensado por hoy. Y la próxima clase, bueno, pues ya la dedicaré a otra parte de todo esto para que podamos ver los nombres de los elementos, que es la nomenclatura a la cual yo me estoy refiriendo. Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues les agradezco y Dios mediante nos vemos el miércoles, por favor. Gracias. Ok, profesor. Que Gracias. tengan buen día. Vale, profe, buen día. Buen día, profesor. Buen día, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Buenos días.